¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu canal Creer es Crear, Alquimia para tu alma. Yo soy Magi, experta en canalización y sanación angélica. Y en este nuevo video te voy a seguir compartiendo historias que provienen del libro Las Parábolas de Cryon. Como ya te mencionaba en el capítulo anterior, la idea de estas historias es que ayuden a dejarte un mensaje, este mensaje que te ayude a transformar tu realidad, a cambiar de perspectiva, a viajar más ligero. Esta historia seguramente la vas a encontrar familiar, posiblemente te haya pasado a ti o le haya estado pasando esto a alguna persona que esté a tu alrededor. Es una historia que habla acerca de transmutar el enojo, la rabia, en alegría, en amor y en paz. Es la historia de Jessica, la enojada. Antes de comenzar con la historia, te pido por favor que si no te has suscrito aún, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones para cuando esté subiendo periódicamente contenido. Muy bien, pues empecemos con esta historia acerca de Jessica. Jessica era una persona que tenía mucha dulzura en su exterior. Así lo proyectaba en su día a día. Pero al mismo tiempo, y muy contradictoriamente, ella tenía mucho dolor y rabia dentro de ella. Esta rabia que era incontrolable para ella en algunas ocasiones, puesto que había ciertos botones que activaban esta fuerza explosiva en ella y no podía controlar. Y lo sabía. La gente a su alrededor no se daba cuenta, por otro lado, que ella sufría de esta rabia interior, porque todos veían que era una persona alegre, o al menos así aparentaba serlo. Jessica, por otro lado, también tenía problemas con sus relaciones de pareja. Estas relaciones de pareja duraban muy poco, puesto que terminaban tras tener un choque de emociones, terminaban después de que Jessica explotaba en enojo. Entonces, sus parejas simplemente ya no volvían, y eso la hacía sentir muy frustrada y no entendía por qué. Un día se decidió buscar ayuda, y en esta ayuda ella descubrió que había sido víctima de abuso por parte de su padre cuando ella era niña. Este abuso había sido tanto sexual, físico, como psicológico, y empezó a odiar todos estos pensamientos que le venían a la mente. Y por eso también comprendió que había dejado su casa a temprana edad. Había escapado. En esta búsqueda de autoayuda, también, ella encontró en una genuina iluminación que tenía que sanar, que tenía que avanzar en su vida si es que en realidad quería desencajar esta ancla de enojo y de rabia que había cargado por tanto tiempo. Entonces, una noche, preguntó a sus guías espirituales y a sus ángeles: por favor, ayúdenme a saber qué es lo que puedo hacer para ya no sentirme así, para no dañarme más y no dañar así también a mi entorno y todo lo que me rodea. Entonces sus ángeles, con dulzura, le respondieron: tendrás que buscar a tu padre y enfrentarlo, y entonces así avanzarás. Pero esta respuesta a Jessica no le hizo sentido. Dijo: ¿cómo es posible? No puedo hacerlo, porque en ese momento el miedo se estaba apoderando de ella. Esos recuerdos de su infancia, de su padre acercándose a ella, era lo único que quería borrar de su mente, y decía: ¿cómo puedo volver a ver el rostro de mi padre y recordar su mirada de lujuria y también recordar ese aliento de alcohol cuando se acercaba a mí? Simplemente no lo puedo hacer. Esos recuerdos de su infancia le hacían tener miedo nuevamente. Pero después de todo esto dijo: está bien, si eso es lo que me piden hacer
y yo quiero avanzar, entonces lo haré. Un día, antes de que Jessica se presentara en la casa de su padre, tuvo una revelación en sus sueños. Jessica vio cómo sus ángeles la llevaban a hacer un recorrido hacia otras vidas. Y entonces Jessica descubrió que su padre había sido antes un buen amigo suyo y que justo en esa vida anterior ellos estaban acordando los papeles y los roles que iban a tener en esta nueva vida. También Jessica pudo ver cómo en una vida anterior su padre había sido una amorosa hermana y también en alguna otra vida había sido incluso su pareja. Y entonces comprendió que todo el pasar de todas estas vidas le estaban llevando a esta a llegar al gran proceso del perdón. Y cuando Jessica se dio cuenta de esto, automáticamente empezó a soltar el miedo y el dolor y comprendió que en realidad ambos estaban cumpliendo cabalmente con ese contrato de vida que habían firmado. Entonces liberó el dolor, liberó el sufrimiento y empezó a sentir una gran sensación de libertad, una gran sensación de haber dejado un peso que había cargado por tanto tiempo. Y así, llena de amor, al siguiente día, aún así decidió ir a buscar a su padre. Pero ya no con esta sensación de venganza ni de confrontación. Cuando Jessica llegó y tocó a la puerta, se sorprendió cuando su padre abrió la puerta. En esta ocasión, y dadas las circunstancias de la vida, su padre lucía acabado, triste, había perdido el pelo, incluso se veía con una actitud de derrotista. Se sentía derrotado. Y su padre estaba atónito por tener frente a él a su hija después de tanto tiempo. Entonces, sin que antes de esto pudiera decir una sola palabra a su papá, Jessica le dijo: Padre, te perdono. Gracias por hacer lo que viniste a hacer. Estoy en paz contigo. No tengo ningún rencor. Y esto incluso me da paz a mi propia vida. Y entonces Jessica se fue. Y con esto ella había cerrado de una manera amorosa este ciclo. Esto, por supuesto, le ayudó a su padre a sentirse más liberado, porque él había estado rogando para tener esta oportunidad de volver a tener frente a él a su hija, para suplicarle su perdón y recibir amorosamente esa liberación. Y ese sueño se había cumplido. La vida de su padre no volvió a ser igual, sino que ahora él se convirtió en un hombre más feliz, se convirtió en un hombre liberado, porque había sido perdonado gracias a las acciones de su hija, de una hija iluminada. Como ves, todo esto nos lleva a entender que podemos liberar años de enojo, años de rabia, con la propia realización, con el propio entendimiento de qué es lo que venimos a hacer. Por lo tanto, cuando te preguntes ¿por qué a mí?, la respuesta es porque así lo has pactado desde antes. Y aquí la idea es abrazar esta situación que nos ocurre, que te ocurre, y asimismo también aceptar esa parte que a ti te corresponde de madurar y de entender que ahí estás teniendo un llamado para entender algo con profundo amor. Y así, entonces, estarás avanzando en este camino hacia la propia liberación, pero sobre todo hacia el perdón propio y el perdón hacia los demás, no importando cómo hayan ocurrido las situaciones. Todo como pasa y cuanto pasa en tu vida, compréndelo desde el corazón. Ha sido perfecto.
Muchas gracias por acompañarme hasta estas alturas del video. Nos vemos en la próxima. Eso es todo por hoy. Bendiciones.